La historia de hoy nace, como dice la canción de Joey Arroyo, en los años 1600, específicamente en 1603, cuando, liderados por Ben Cosbiojó, un grupo de esclavos africanos se emancipa y fue el primer pueblo cimarrón de América, el primer pueblo libre, San Basilio de Palenque. Y en ese pueblo nació el primer campeón mundial de la historia de Colombia. Y de ahí nació la canción de la que vamos a hablar hoy en Punch and Beat. Como dije antes, esa revolución comenzó en el año de 1603, pero fue solamente hasta 1713 cuando la corona española aceptó, por fin, darles autonomía a este pueblo, bajo ciertas condiciones, como acogerse a la religión católica, conservar apellidos españoles y otras cosas, pero la tradición nunca se perdió. Y en San Basilio de Palenque encontramos un oasis donde está toda la historia de la colonización, de la esclavitud y de la libertad del pueblo afrocolombiano. San Basilio de Palenque sostiene todavía su propia lengua, a la que le llaman el palenquero. También existe el son palenquero, que es un género musical propio de la región de San Basilio de Palenque, una región de no más de 4.000 habitantes. Uno podría decir que es muy pequeña y por eso mismo se vuelve un caldo de cultivo para las expresiones culturales, tradicionales, ancestrales y deportivas. Y ahí, en ese contexto, en un contexto muy difícil de pobreza, de dificultad, de violencia, nace Antonio Cervantes Reyes, Kid Pambelé. Después de muchos ires y venires y las tragedias propias de una infancia dura en un pueblo difícil, en un país difícil como Colombia, Pambelé viaja a Cartagena y posteriormente a Bogotá. Y con el tiempo se convierte, todo el mundo le ve el talento, se convierte en boxeador. Y su debut profesional lo hace en 1964. Desde el primer momento en el que lo vieron pelear, se veía que era una persona diferente, un talento especial, particularmente dotado para el boxeo, con un gran alcance, unos brazos largos, mucha fuerza, una pegada contundente, sin embargo muy buena movilidad y muy buena defensa. Y una de las cosas que más le caracterizaba, una resistencia y un aguante tremendos. Como dicen los entendidos del deporte, tenía una muy buena quijada y se puso a prueba muchas veces y venía forjándose también de todos los golpes que la vida le dio y que el mismo país al que él luego devolvió en agradecimiento le dio. En el emblemático Luna Park, del que en algún momento hablaré en estos videos porque merece su propio capítulo, y contra el legendario Nicolino Loche, el intocable. Tuvo una de las peleas más importantes para él. La primera la perdió, la que fue en el Luna Park. La perdió contra el campeón, ya estaba peleando por el título superligero. Pero la fecha que más nos llama la atención es precisamente 1972, cuando en Panamá, contra Peppermint Fraser, le arrebata el título mundial de la AMB, del peso superligero o welter junior, para coronarse como el primer campeón mundial en la historia de Colombia, de un país al que le hacían falta héroes, de un país el que nunca había ganado nada, como dijo por ahí un cronista, un país que vivió de conformarse con un exitosísimo 3-3 en el Mundial de Chile contra la Unión Soviética. Y era la primera vez que Colombia ganaba algo. Se convirtió en un héroe, de esos héroes que siempre necesitó América Latina para aguantar. Este personaje, Antonio Cervantes Kid Pambelé, puso a todo un país pendiente del boxeo. Se volvió su héroe, se volvió su ídolo y defendió su título 15 veces. Estaba radicado en Venezuela, su manager, sus entrenadores eran de allá. Incluso hay otra canción, la canción se llama Pambelé y salió en el 73, si no estoy mal, por los melódicos. También es un gran héroe y una persona muy reconocida y un gran campeón para los que son fanáticos del boxeo en nuestro hermano país de Venezuela.
después de eso nos tendríamos que saltar para continuar con el relato a 1997, a la publicación del tercer álbum de Carlos Vives con La Provincia. Ya había grabado algunos otros, que se llamó Tengo Fe. En 1997, un disco al que la crítica le dio muy duro y las ventas tampoco lo acompañaron. Y además tengo que decir que no es de la calidad de La Tierra del Olvido, pero ya contiene esa esencia y esa marca registrada que hizo que la música de Carlos Vives estuviera en los libros de la historia de Colombia. Y bueno, ahí hay unas canciones interesantísimas como Caballito o Rosa, que es de origen cubano, pero la que nos trae acá a este video precisamente se llama Pambe o Pambé. En algunos escritos aparece con tilde. Carlos Vives le hizo una canción muy bonita dentro del marco de lo que significa la música de Carlos, una especie de paseo vallenato con aires de porro, que nos recuerda un poco a la región de los Montes de María, muy cercana a la región de San Basilio de Palenque en Bolívar, pero con ese toque rockero, popero, con atmósferas hechas por teclado, un gran trabajo de Carlos Iván Medina, las guitarras increíbles tocadas por Teto Campo, que fue de alguna manera el que institucionalizó una manera de tocar la música colombiana en la guitarra eléctrica. Y la letra es un relato en donde parte también de la memoria de Carlos, ¿no? De cuando escuchaba en la emisora o cuando se veía en la televisión esa victoria casi que imposible e inimaginable en esos momentos por cualquier colombiano, como una especie de juglar, también haciéndole honor a esa labor comunicacional que tienen los cantantes de la música vallenata. Nos contó la historia de cómo se sintió él cuando escuchó la narración de la victoria de Pambelé, y ahí empieza un relato muy lindo de sus ires y venires, de su niñez, de sus golpes, de su estilo defensivo, de su estilo ofensivo, de su pegada, de sus caídas, de esos demonios que siempre lo persiguieron, el demonio de la fiesta y el demonio de la droga. Se convierte en una canción que le da una nueva victoria a Pambelé. Pambelé gana el campeonato mundial en un momento en el que Colombia necesitaba un héroe, una persona con la quien identificarse y a quien admirar. Y Pambe, la canción de Carlos, llegó en un momento en el que Colombia necesitaba recordar a ese héroe. Y ese héroe mismo y su nombre necesitaba volver a sonar. Esa canción fue como una segunda luz, una segunda pelea, un segundo campeonato que ganó Pambelé para no perderse, para reivindicarse. La prensa le dio muy duro, el público lo olvidó en sus momentos más terribles. Carlos lo reivindicó en este relato y en esta canción. Es una canción preciosa que le da un nuevo aire a Kid Pambelé. Es así como en esta canción renace el campeón, revive el héroe. Nos enseñó que Colombia puede ganar, que no nos tenemos que acostumbrar a la derrota o al empate, que podemos ser campeones, así como pudo Antonio Cervantes, Kid Pambelé. Esta canción le da una segunda oportunidad de brillo a Pambelé, de ser el héroe nacional otra vez. Y Carlos lo hizo posible. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por quedarse hasta acá a escuchar este relato sobre un poco de la vida y un poco del relato y de la leyenda que es Antonio Cervantes Kid Pambelé y la canción Pambe de Carlos Vives de 1997. No se les olvide suscribirse al canal, darle la campanita, activar las notificaciones y sobre todo comentar y compartir, que para nosotros es muy importante. Este es el 9º video que hacemos y seguimos acá en el aguante gracias a ustedes, gracias a que ustedes siguen apoyando y viendo este contenido. Muchas gracias y nos vemos el próximo capítulo. Yo soy Guille, los quiero un montón. Chao.